buenos días. Doctor Fernando, mi saludo a usted, al equipo periodístico que lo acompaña en la hora de la verdad, a todos los oyentes y muchas gracias. Señor presidente, nadie niega la gravedad de un déficit fiscal como el que se ha presentado, no por casualidad, en parte por la incidencia del Brexit en la economía del gobierno, pero en parte también por el despilfarro, por la mala administración de los recursos, y no de ahora, sino de hace tiempos. Remedio, una reforma tributaria que hemos dicho muchos que el país no soporta, no es capaz de tolerar. Tenemos cuánta gente carente de recursos, cuántas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que se cierran, llevándose consigo el trabajo de vidas enteras. No hay espacio para una reforma y mucho menos como la proyectada. Usted, señor presidente, ha hecho propuestas alternativas para tratar de tapar un hueco de esa magnitud sin acabar de moler a palos al paciente que está en cama UCI, precisamente convaleciente de esa crisis y de muchas otras que se han acumulado. ¿Cuál es, señor presidente, ese parecer suyo? ¿En qué consiste su propuesta? Doctor Fernando, muchas gracias. Déjeme dividir esta respuesta en tres temas. Primero, el tema del gasto público, en el orden que usted ha planteado los temas. Segundo, el tema de la crisis social. Tercero, la propuesta o la contrapropuesta o la propuesta alternativa a la propuesta del gobierno. El gasto público. Hombre, yo les tengo que recordar a los oyentes, y lo hago sin vanidad, nosotros en el gobierno cerramos 380 entidades. Y para dar ejemplo, lo primero que hicimos fue, mientras se hacía la reforma, asignarle a un ministro 2 carteras. Mientras se unificaron Justicia e Interior, el doctor Fernando Londoño fue ministro del Interior y ministro de Justicia. Ya la reforma se unificó. ¿Cuántas embajadas cerramos? Consulados. A mí me parece un gran error de la administración presidencial anterior toda esa expansión burocrática. Nosotros habíamos reducido de casi 3.000 personas a 670 en el Ministerio de Agricultura. Cerramos una cantidad de entidades que quedó el INCODER. Después crearon la Agencia de Desarrollo Agropecuario, la Agencia de Tierras, la Agencia de no sé qué del Territorio, la Agencia de Restitución, y así sucesivamente. Yo pienso que el gobierno nacional tiene un mandato, es del fundamento esencial de este partido, que es entrar a hacer esos correctivos. Para nosotros es muy importante lo siguiente: menos Estado burocrático, más atención a la comunidad. Aquí hay que escoger entre salud y educación por un lado o burocracia por otro. A ver, ¿qué ha hecho el gobierno? Yo pienso que este gobierno ha hecho unas reducciones importantes, pero hay que hacer mucho más. Por ejemplo, ese presupuesto de publicidad se ha reducido fundamentalmente, no hay mermelada. El gobierno anterior llegó a gastarse 600.000 millones, 1.200.000, 300.000, 150.000 en publicidad, y en publicidad muy personalizada, muy orientada a la mermelada, etc. Pero ¿qué hay que hacer esa reforma administrativa? No se lo discuto, doctor Fernando. Es una angustia el pensamiento del Centro Democrático que se haga. Se ha definido con el gobierno, esto dicen aceptarlo, que cualquier norma que se aprueba ahora tiene que llevar una congelación de gasto en términos reales por 8 o 10 años, lo que llevaría a un ahorro recurrente del 1.5 del PIB, más la reforma administrativa. Y alguien dice, no, que la reforma administrativa deja muchas personas en la calle. La reforma administrativa nuestra tuvo corazón. Yo recuerdo que creamos una cosa que se llamaba el retén social. ¿En qué consistía? Proteja la estabilidad de la madre cabeza de familia. Después la Corte la extendió al padre cabeza de familia, la estabilidad de aquel que tiene una expectativa próxima de jubilarse, que esté en la víspera de jubilarse, y la estabilidad de los discapacitados.
Pero en ese tema estamos de acuerdo, doctor Fernando, y yo sí le quiero repetir a los oyentes y a aquellos que compartan nuestra tesis, es de la esencia del centro democrático, un Estado austero, simple, un Estado con mucha austeridad burocrática de entidades y un Estado que sea capaz de atender más a la comunidad. Aquí pararía yo porque usted me dividió el tema en tres. El tema del gasto público, el tema de la crisis fiscal y el tema de los recursos. Me quedarían los otros dos, pero usted es el que conduce la entrevista. Señor presidente, muchas gracias. Usted empezó su mandato pidiendo facultades extraordinarias para reformar la administración pública. Yo tuve el honor de conducir ese debate y de obtener esas facultades extraordinarias del Congreso que usted empezó a aplicar inmediatamente y empezó a aplicarlo dando ejemplo. Yo recuerdo sus conversaciones con el doctor Alberto Velázquez, a quien también tan mal le ha pagado el país, exigiéndole que redujera la nómina en el punto capital de la marcha de la Presidencia de la República en la Secretaría General. Y eso, en la reforma, la hizo la doctora Claudia Jiménez. Estamos atrasados, presidente, pero lo cierto es que eso nos sorprende en momentos de una crisis económica sin precedentes. Esta reforma tributaria, presidente, consulta esa situación general de los colombianos y que se aplica a todos los niveles. Aquí no hay nivel social que se escape de una crisis económica que es realmente dramática. Señor presidente, esa alternativa suya consulta, o la alternativa del Centro Democrático consulta la situación general de la economía y de la situación social del país. Doctor Orlando, yo quiero insistir antes de pasar a ese tema, y lo bueno de hablar con usted es que usted es profesor y académico, y usted no despacha los temas rápidamente, sino que profundiza en ellos. Por eso yo siempre acudo a la hora de la verdad cuando me llaman con inmenso respeto y muy concentrado con inmensa responsabilidad. El gobierno al principio presentó un proyecto de facultades para reforma administrativa. No se lo aprobaron, pero se lo dije a la ministra Nancy Patricia. Ese proyecto lo presentó ministra sin ganas. Necesitaban insistir y necesitaban ganas. Todavía no es tarde y nosotros sí tenemos que reivindicar esto. Que a mí me da pena decir esto. Ana Lucía Villa, una señora ejemplar del Ministerio de Hacienda que maneja las relaciones con departamentos y municipios, conoció algo que hicimos en la gobernación de Antioquia. Yo bajé esa burocracia de 17.000 personas a 5.000, y necesitan 600, pero pavimentamos 700 kilómetros de carretera. Llevamos 1.020.000 personas al CISPEN, la Universidad de las Regiones, creamos 103.000 cupos escolares. Fue el tránsito del Estado burocrático al comunitario, y el gobierno del presidente Pastrana sacó una ley muy importante que era la ley 617, exigiendo austeridad a las regiones. Esa ley fue muy buena. Yo creo que en alguna forma tuvo un espejo en la gobernación de Antioquia. Ya usted ha contado lo que nosotros hicimos, su esfuerzo por sacar esa reforma administrativa, y hoy estamos en mora de que se corrija toda esa expansión burocrática del gobierno Santos. Veamos la situación fiscal. La situación fiscal es dramática aquí y en todo el mundo. Los ingleses, los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Alemania, China, tienen unas posibilidades porque ellos manejan su moneda de reserva. La nuestra es una situación más difícil. Y le voy a decir lo siguiente, doctor Fernando. Yo creo que en este momento el mundo tiene que ser respetuoso y paciente con los déficits fiscales, con los problemas de las finanzas públicas. La urgencia se llama lo social. Yo estoy muy angustiado pensando en esta democracia con pobreza por encima del 40%, doctor Fernando. Eso es destructor de la democracia. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Hombre, yo no quiero echarle más sangre a la herida, pero ha sido una lucha muy tenaz sin resultados con el equipo económico del gobierno.
no voy a decir, he repetido con colegas suyos todo mi quejumbre en eso, mi dolor. Entonces, lo que decimos es, hombre, busquemos una alternativa nueva, corta, simple, que no afecte a la clase media, que no afecte los alimentos, que no afecte los servicios públicos, que no le cobre a una clase media de ingresos pauperizados impuesto de renta, una alternativa con unas sobretarifas transitorias. ¿Por qué transitorias? Porque esta economía venía muy bien hasta febrero del año pasado. Yo pienso que con lo que se había hecho al principio del gobierno Duque y con la reforma del 19, esta economía venía muy bien, doctor Fernando. Me atrevo a decir esto. Si no fuera por la pandemia, el país no necesitaría reforma tributaria. Ya habíamos generado el primer superávit primario, chiquitico. Y el tema del balance primario es muy importante. A mí me preguntaban unos jóvenes estos días, ¿cuál es el límite del endeudamiento? Le dije, hombre, a mí me preocupa mucho, yo no diría en porcentajes, porque aquí estamos en el 60, podemos llegar al 65, Estados Unidos va para el 148, pero allá van a haber una reforma tributaria muy fuerte y manejan una moneda de reserva. El límite del endeudamiento, en mi concepto, es el riesgo del endeudamiento, es tener que endeudarse para pagar intereses. Si uno con los ingresos no es capaz de atender los gastos y pagar intereses, empieza a estar muy mal. Entonces yo veo con preocupación que el gobierno colombiano se tenga que endeudar para pagar intereses. Entonces, ¿qué proponemos nosotros, doctor Fernando? Que se olviden de lo presentado y que haya un acuerdo, gobierno, partidos y ponentes, y presenten un tema muy sencillo, corto, no agresivo a la clase media colombiana, de unos artículos fundamentalmente transitorios sobre lo que hay. Y quiero decir esto al oído de los de las personas que siguen la hora de la verdad y del gobierno, si escuchan, que eso se presente como ponencia y se apruebe. Entonces, por ejemplo, ¿qué proponemos nosotros las personas naturales? Y ahí termino para que usted siga conduciendo esto. ¿Por qué nos oponemos a que se baje el nivel de ingreso de una persona para cobrarle impuestos? Hombre, porque la ciudadanía se ha empobrecido mucho. Mucho colombiano de la clase media ha visto pauperizar sus ingresos, ha perdido el empleo o ha perdido ingresos para no perder el empleo. ¿Cómo está eso? Que paguen impuesto de renta a personas naturales como está hoy, que perciben más de 64 millones al año. Y en eso aplicando una constante que está en esta contrapropuesta del Centro Democrático, que se aplique una sobretarifa transitoria, 3 años, que la norma es sobre tarifas transitorias. ¿Por qué 3 años? Nosotros creemos que si esto se resuelve, en 2 años la economía colombiana podría tener el nivel que tenía en febrero de 2020. Entonces, la transitoriedad de la contrarreforma que nosotros proponemos del texto alternativo empataría con la recuperación de la economía. Y así podríamos hablar de patrimonio, de dividendos, de personas jurídicas, del sector financiero, etcétera, etcétera, doctor Fernando. Sí, presidente, nadie niega la gravedad de la situación y que ella se ha extendido por el mundo entero como resultado de esta pandemia espantosa que lo azota. Pero pues estamos hablando de nuestra situación particular y del empobrecimiento no solamente de la clase media, de todas las clases, presidente. A veces se refieren a los estratos 5 y 6 como si fueran una partida de ricachones que no han sufrido y que no tienen problemas. Y hay muchas personas que se verían realmente en dificultades atroces, prácticamente insalvables, para pagar un impuesto al patrimonio que es un impuesto retrógrado, repetitivo e injusto. Y entonces, ¿con qué lo van a pagar si no generan recursos para ese efecto? Presidente, una situación económica general muy grave, una situación fiscal más grave todavía. Esa es la situación. Entonces, ¿por dónde empezamos, presidente? ¿Cuáles son las medidas? Sí, no, presidente. Perdón, no, termine. Fue que creí que... No. Le quería preguntar cuáles serían las medidas urgentes
que fueran de aplicación inmediata, que facilitaran unos recursos sin golpear a un enfermo casi terminal que es la economía colombiana. Hablemos de los estratos altos. Primero recuerden, nuestra proposición es economía fraterna, por contraste con el odio de clases que hoy estimulan tanto en Colombia. Entonces, estratos 5 y 6, a nosotros nos sorprendió. Hemos dicho, ¿cómo se les ocurre proponer IVA a los servicios públicos al estrato 4, 5 y 6? Y hay una gente, usted lo ha dicho, unos ciudadanos muy afectados. Hay que ver en ciudades de altas temperaturas climáticas lo que cuestan los servicios públicos. Pero es que además el estrato 5 y 6 ya pagan una contribución. Entonces, eso es una cosa que preocupa bastante. Saquen todo eso en la reforma. Inclusive nosotros no estamos viendo que sacan, sino unos pocos puntos que le darían al gobierno 12 billones para poder atender la crisis social. Veamos dividendos y patrimonio. Empecemos por patrimonio. En buena hora, este gobierno acabó con el impuesto de patrimonio a las empresas, a las personas jurídicas. Y el impuesto a las personas naturales debería desaparecer el año entrante. ¿Qué decimos nosotros? No lo modifiquen, manténganlo como está. Alárganle algo la vida por 2 o 3 años en las mismas condiciones. Patrimonios de más de 5.000 millones, restando el valor de la casa de habitación hasta 900 millones, con la misma tarifa de hoy, el 1%. Incluso algunos compañeros han dicho que lo que se paga de patrimonio en 2 o 3 años, antes de que desaparezca el patrimonio, el impuesto de patrimonio de las personas naturales, pueda ser posteriormente utilizable como un crédito tributario, como un anticipo para poder pagar impuestos. Sigamos por dividendos. También decimos lo mismo. No modifique los dividendos. Déjelo como está, buscando esta constante. Simplemente una modesta sobretarifa, unos 3 años para llevarla a una caja de destinación exclusiva que es atender el tema social. Entonces ahí le he hablado de los servicios públicos, del patrimonio, de los dividendos, doctor Fernando. Déjeme llegar a este punto. Las empresas, las personas jurídicas, el gobierno anterior las puso a pagar el 37. La reforma tributaria del gobierno Duque del 19, que en mi concepto es muy buena, impuso una tabla gradual para bajar al 30. Hoy están en el 31. Hay que anotar de todos los que dicen Estados Unidos está subiendo mucho. Estados Unidos tiene el impuesto corporativo en el 21 y va para el 28. Entonces hoy las empresas que llegaron a pagar el 37 están en el 31. ¿Nosotros qué decimos? Que lleguen al 30, pero que durante 3 años contribuyan con una tarifa del 33. Una tarifa del 33 que es muy distinta al 37 y que eso sea, esa transitoriedad sea para la caja exclusiva para atender lo social. Entonces, eso de las empresas. Hablemos del sector financiero. Primero, doctor Fernando, con usted he compartido una tesis. Los países necesitan un sector financiero sólido. Cuando empezó la crisis de Lehman Brothers, el patrimonio técnico del sector financiero de Estados Unidos era el 6%. Esto es, por cada dólar de cartera, por cada $100 de cartera, tenían 6 de patrimonio. En Colombia era del 14, gracias a Dios. Eso nos permitió pasar la crisis con cifras positivas de crecimiento económico y tener la más rápida recuperación del continente. Nosotros estábamos creciendo casi al 7, la crisis nos bajó al 1.9, pero positivo, y al año siguiente estábamos en el 4.4. El país necesita un sector financiero sólido. Por supuesto que hay que hacer cambios. Yo soy de la idea de que la pequeña y la microempresa necesitan mucho más recursos de crédito. Pero pensemos en la fraternidad. Los bancos hoy están pagando una sobretarifa. Déjenla un tiempo más, pero extiéndanla a todo el sector financiero.
no la dejen solamente en los bancos. Esto es, con todo respeto, nosotros en ese documento no nos referimos a qué quitarle al proyecto del gobierno, sino unos puntos nuevos, que yo creo que como todo lo tributario es discutible, pero pueden ser razonables, doctor Fernando. Entonces dicen mucho, bueno, el impuesto al combustible, el gobierno Duque lo encontró en el 19, lo bajó al 5. ¿Por qué proponen ahora subirlo nuevamente al 19? Si el gobierno ha avanzado con la generación de fuentes alternativas, eólica, solar, país va a tener una generación del 14% en eso, que es muy bueno y sigue avanzando. Además hay unos grandes estímulos tributarios al vehículo eléctrico, ojalá avancemos con eso. Se ha avanzado mucho en electrificación solar en comunidades que no están interconectadas, ojalá sigamos por ahí. Pero ¿para qué grabar el transporte ahora? ¿Para qué le van a subir el combustible al 19 y van a subir el impuesto de vehículos? Por Dios, ¿por qué le creamos ese problema al transporte? Entonces nosotros decimos que los municipios y las ciudades, por ejemplo, para los transmilenios, su infraestructura, necesitan la sobretasa. La sobretasa hoy existe. Lo único que hay que hacer con esa sobretasa es mantener su vigencia, porque por una sentencia de la Corte Constitucional, esa sobretasa desaparecería ahora el 20 de julio, doctor Fernando, y así sucesivamente. Yo quiero defender algo que puede ser razonado. Esto del Centro Democrático lo hemos estudiado muchas horas. No es fácil el partido del gobierno salir a presentar contrarreformas, pero lo hacemos de corazón. Y cuando las cosas se hacen de corazón no tienen mezquindad, doctor Fernando. Todo esto nos podría llevar a 12 billones, más el tema de ahorro. Y yo creo que el Banco de la República puede ayudar, no voy a decir cuánto. Yo sé que es diferente la situación de nuestra moneda al dólar, o al euro, o al yuan, en fin, es diferente nuestro banco, las posibilidades de nuestro banco al Banco Central Europeo. Ayer Draghi, primer ministro italiano, anunciaba un crédito enorme del Fondo de Reconstrucción de Europa para Italia. Ellos tienen esos recursos. Nosotros tenemos que hacer mayores esfuerzos, porque a mí sí me preocupa mucho este nivel de pobreza, doctor Fernando. Desde luego, presidente, la pobreza es el cáncer que carcome una sociedad cualquiera, y el objetivo central de un gobierno y de una sociedad es combatir la pobreza, que no haya pobres, y menos que haya gente que no puede comer sino 2 veces al día, o como se ha dicho estadísticamente ya comprobado, que hay gente que no puede comer sino 1 vez al día. Eso es inhumano, eso no puede suceder. Una sociedad que se precie de tener valores humanos tiene que combatir la pobreza por encima de toda consideración. Pero si la pobreza se combatiera dándole recursos a los pobres para que coman hoy, pues la fórmula estaría inventada y sería sencillísima. La pobreza no se combate sino con desarrollo económico, con oportunidades de empleo, con generación de nuevas oportunidades de trabajo, que es lo que se está perdiendo durante la pandemia, presidente, que esa es una realidad absolutamente insobornable. Ahí está ante nuestros ojos. Y entonces es en esas circunstancias donde hay que imponer una reforma tributaria que tiene también un aspecto, ¿no? El de la competitividad. El país tiene un déficit de balanza comercial descomunal. El país no está exportando. Estamos pendientes del precio del petróleo, que por fortuna está subiendo el precio del café, está subiendo el precio del azúcar. Ojalá eso se mantenga, pero las condiciones de la balanza del país, tanto de la comercial como de la balanza de pagos, es muy difícil. Presidente, y esa propuesta del Centro Democrático que usted dice hecha con tanto cuidado y con tan buen corazón, ¿se ha discutido con otros partidos? ¿Hay otros partidos políticos que la están acompañando? Porque por ahora sabemos cuántos son los partidos políticos que definitivamente no acompañan la propuesta del gobierno, que son prácticamente todos. Esa propuesta del Centro Democrático, ¿hasta dónde ha sido concertada, presidente? Doctor Fernando,
Primero, por lealtad, yo se la anticipé al gobierno. Segundo, se ha discutido ampliamente con toda la bancada. Tercero, se le ha mandado a toda la dirigencia política con inmenso respeto. Uno entiende que todo partido tiene su visión, entonces uno no puede decir esta es, pero lo que sí puede decir un hombre, queremos con esta contribuir al consenso. Mírenla ustedes y nosotros miramos lo de ustedes. Por ejemplo, el doctor Omar Yepes sacó una cosa bien importante tal vez el lunes, un documento conservador donde se oponía a que afectaran los alimentos. Y eso me conecta con el tema que usted hablaba de competitividad. Mire, qué pereza tener, qué pereza no, a mí me preocupa tener que estar criticando lo que presentó el gobierno cuando queremos es impulsar una cosa distinta, que no es agresiva. Pero es que en ese tema agropecuario se presentaron 3 propuestas en 170 y pico de artículos que presentó el Ministerio de Hacienda. Y eso es impracticable, esto debería ser una cosa muy simple de 20, 22 artículos. Eso es inmanejable. Una propuesta fue a los alimentos, que el pollo, el huevo, la carne, etcétera, quitarles un beneficio que tienen hoy, como no le cobran IVA al consumidor final, pero los productores tienen que pagar IVA en la cadena, hoy les devuelven el IVA de la cadena. La propuesta era quitarlo, al pasarlos de exentos a lo que se llama excluido. Esto es, señor, no importa lo que usted ha pagado en la cadena del IVA, eso no se lo devolvemos. ¿Qué efecto produce eso? Ahí toco la palabra que usted trajo, competitividad. Le quita competitividad a nuestro sector alimentario frente al producto importado y obligan a nuestro sector alimentario también a forzar aumentos de precios para compensar eso. Entonces, olvidarse de eso hace muchos años, pero además habían propuesto subir el IVA a la maquinaria agrícola, muchos elementos de maquinaria agrícola del 5 al 19. Y este es el otro tema, el de algún agroquímico, que desde el punto de vista ambiental, pues uno dice está bien, pero subirle más, pero es que el sector agropecuario ha tenido que pagar ahora unos costos enormes de crecimiento de precio de insumos. Entonces, eran 3 propuestas, por eso decimos, hombre, esto por donde lo revisemos tiene problemas, por eso concentremos en unos 20, 22 artículos. Ahí le hablo de temas de competitividad y permítame hablarle de un tema que es el de subsidios versus generación de empleo. Muchas veces la generación de empleo toma tiempo y se requiere un impulso con subsidios. Por ejemplo, yo creo que la política de vivienda del gobierno es buena, no lo digo por mí, se lo he escuchado a un gremio muy serio que es Camacol, pero rápidamente se le acaban esos subsidios de vivienda, se necesita más para eso. Yo creo que ingreso solidario es bueno, lo quieren ampliar a 5 millones de familias, ojalá y le pongan condiciones. Yo diría que por lo menos para cuidar los recursos naturales de Colombia, el bosque, los ríos, que no haya narcotráfico, etcétera, esa debería ser una condición a grupos, de manera colectiva, beneficiarios de ingresos solidarios. Todo eso puede ayudar a aumentar la capacidad adquisitiva, a recuperar algo de capacidad adquisitiva, a resolver problemas sociales para generar empleo. Mire, yo creo en que una cosa que ha hecho el gobierno, que es financiar 146.000 empresas para ayudarle a pagar la nómina a 3.600.000 trabajadores. Eso yo creo que hay que mantenerlo un tiempo. Y el gobierno ha propuesto una cosa que en política social me parece buena, doctor Fernández. Es, si usted vincula a un joven, si usted vincula laboralmente a trabajar una mujer de más de 40 años, si usted vincula a un discapacitado, una persona mayor que no se ha jubilado, el gobierno le ayuda durante un tiempo a pagar la seguridad social. Eso es un apoyo directo al empleo. Mire, doctor Fernando, yo por ejemplo hablaba con el rector de la Universidad de Antioquia, donde me formé. Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo en el proyecto, en
en el presupuesto educativo, al pasarlo de 37 billones a 47.3. Pero hay que llegarle al muchacho, a la familia del muchacho. Nosotros tenemos mucho miedo, a pesar de la virtualidad que está creciendo por fortuna, de la deserción. Yo creo que la gratuidad estratos 1, 2 y 3 en la universidad, especialmente virtual, le ayuda al tejido social de este país. O sea que yo creo que en lo social puede haber una cosa muy equilibrada. Por ejemplo, ¿qué analogía hago yo del campo con la vivienda? Así como uno de los subsidios es subsidiar parte de la tasa de interés que paga una persona que contrae un crédito para comprar vivienda, también podría pensarse en llegar con un subsidio ambicioso a subsidiar parte de la tasa de interés de los medianos y pequeños empresarios del campo, que existen, pero existe tímidamente. Eso podría ser mayor y eso puede ayudar a generar empleo. No hay duda, doctor Fernando, el fin es el empleo, pero con todo respeto yo digo, entre la crisis y el empleo hay unas brechas largas que necesitan unas políticas bien focalizadas de subsidios. Lo digo con todo respeto por usted, por los periodistas de La Hora de la Verdad y por muchas voces en Colombia que piensan, que pueden pensar de manera diferente en esos temas, doctor Fernando. Yo creo que aquí el tema social es mucho más fácil de acordar. Aquí lo que se necesita urgentemente es que nos entreguen 20, 22, 25 artículos muy sencillos, no agresivos, que sea un acuerdo del gobierno, los partidos, los ponentes, que se tranquilice a la ciudadanía colombiana y que eso permita recaudar, colectar unos recursos para este tema social tan grave. Presidente, me da la impresión de que aquí se necesita un gran acuerdo nacional, que fue el que usted consiguió cuando empezó su gobierno, recuérdelo. Recuerda el impuesto al patrimonio que vino con una conmoción interior para armar las fuerzas militares y para mejorar la policía y devolverle la paz al país, que eso se consiguió efectivamente. Y la reforma administrativa fue también un gran acuerdo nacional. Eso se necesita, un gran acuerdo nacional. Y entonces la pregunta, presidente, es si ese acuerdo nacional en este momento es factible, quién lo está dirigiendo, quién lo puede dirigir, y si no tendría que cambiar en mucho la arrogancia con que se manejan ciertos temas. Ayer veíamos con verdadero estupor, u oíamos con verdadero estupor, una entrevista de una periodista muy notable al presidente Duque, que se negaba a oír unos trinos suyos. Yo no quiero trinos, yo no oigo trinos, a mí no me... Pero son del presidente Álvaro Uribe, a mí no me pase trinos. Presidente, ¿no le parece que tiene que haber un cambio de actitud para convencer a la gente, para enseñarle a la gente, enseñarle a los partidos políticos y hacer un gran acuerdo nacional que salve al país en esta coyuntura terrible por la que atraviesa? Doctor Fernando, sobre los trinos no voy a hablar yo porque escribo tantos que si el gobernante se pone a leer trinos míos no le queda tiempo para trabajar. Hay que procurar, y tiene que ser un esfuerzo en mi parte, bregar a hacerlos más constructivos. Por ejemplo, esta mañana escribí lo siguiente: súplica angustiosa, que gobierno, partidos y ponentes acuerden un texto simple, corto, no agresivo, lo presenten como ponencia, lo aprueben. Se necesitan recursos para atender la crisis social. Se necesitan virajes para atender la democracia. Yo creo que en este momento, estoy de acuerdo con usted, hay que impulsar ese acuerdo nacional, el mayor nivel posible de consenso. Yo creo que lo podría dirigir el señor presidente, lo digo con inmenso respeto, los presidentes de Senado y Cámara, los ponentes, especialmente aquellos que han acompañado al gobierno en estos casi 3 años, y ese acuerdo nacional plasmarlo en la ponencia.
y aprobarlo rápidamente. Estamos ante urgencias, y ante urgencias no por el paro, ante urgencias no por las elecciones, ante urgencias por la democracia, ante urgencias por la pobreza, ante urgencias por lo que usted dijo, la dieta de la hambruna de muchos colombianos. Cuando empezó esta pandemia siempre dijimos crisis sin hambre. O sea que esa situación de pobreza que usted señaló es la causa de la urgencia, de nuestra angustia, doctor Fernández. Bueno, presidente, esperemos que sea escuchado y esperemos que esto pueda hacerse. Nos parece que, pues, por la historia política del país, que tal vez conozcamos poco, pero que hemos estudiado mucho, uno no acaba de entenderla. Los grandes temas del país se refirieron con grandes acuerdos nacionales. Acuérdese lo que fueron los pactos de Benidorm y de Siches y lo que fue el Frente Nacional como fórmula constructiva para salvar al país en semejante situación en la que estaba. Y el pacto que usted logró, porque fue una gestión suya, para conseguir impuestos adicionales y para poner el país al trabajar, ambas cosas se consiguieron y fue la época más feliz de Colombia durante mucho tiempo. Un gran pacto político, me temo mucho que no sea tan formal como el que usted pretende, que sean los presidentes del Senado y de la Cámara. Me parece que deben ser los jefes de los partidos políticos. El doctor Vargas Lleras, dicho sea de paso, fue con un voto que nos consiguió el doctor Vargas Lleras que fueron posibles las facultades extraordinarias para que usted reformara la administración pública. El doctor Vargas Lleras, que ha sido el primer contradictor lleno de buenas razones contra la reforma tributaria. El doctor Vargas Lleras, el doctor Gaviria, el presidente del Partido Conservador, usted, por supuesto, como director del Centro Democrático, para hacer un gran acuerdo nacional. Me parece a mí que sin eso no hay solución. Con contradicciones, con enfrentamientos, no vamos a ninguna parte, y no ir a ninguna parte en estas circunstancias es marchar hacia el caos. Me parece a mí. Yo quiero hacer una anotación antes de que terminemos. Cuando yo digo que convoquen a presidentes de Senado y Cámara, ponentes, eso exige un antecedente, que es hablar con todos los jefes políticos. Yo he estado mandando unos mensajes, hablando con unas personas con toda prudencia, pero también este análisis no puede olvidarnos a nosotros, Este problema hay que resolverlo. Estoy de acuerdo con usted en ese pacto, pero hay que tener memoria y hay una memoria de corto plazo, de corto tiempo, que no se puede perder. Por favor, los impuestos que creó la administración presidencial anterior fueron devastadores de la economía colombiana. Yo creo que la reforma tributaria que se aprobó en el año 19 fue muy buena, por eso me preocupa que hagan ese daño, y yo por eso creo que para volver allá podríamos trabajar fundamentalmente unos impuestos no agresivos, que no afecten la clase media, que no afecten los servicios públicos, que no afecten los alimentos, que no afecten a colombianos que hoy ganan muy poco y no son contribuyentes, etcétera. Y eso podría ser un pacto que se refleje en la ponencia y que se tramite rápidamente. Esto para decirle que, por supuesto, yo seguiré de manera muy prudente pidiendo que sea también con todos los jefes políticos, y yo creo que los presidentes del Senado y Cámara y los ponentes de esos partidos también pueden ayudar ante sus jefes políticos, porque ha sido un momento muy difícil para el diálogo, doctor Fernández. Lo que ha debido hacerse, me parece a mí, hace rato, no se hizo. ¿Para qué llorar sobre la leche derramada? Perdimos oportunidades, y antes de presentar el proyecto a un debate en las cámaras, que no va a ser sencillo, que va a ser un debate supremamente complicado, agresivo, virulento, por razones que bien conocemos, antes de eso, haber llegado con ese proyecto concertado dentro de un gran acuerdo nacional que estuviera dirigido por los jefes políticos del país para hacerle una propuesta de salvación a una Colombia que se encuentra en la situación más comprometida que ha tenido en muchos años de historia.
En la hora de la verdad tuve la oportunidad de hablar mucho, una reforma sencilla, social, consensuada con los partidos. Lo dijimos mucho, no se hizo. Pero ahora hay que pensar en el hoy, en esto que viene, en esta urgencia social que usted muy bien describía. Ojalá ese acuerdo se haga rápidamente. Esto no da espera, doctor Fernando. No da espera, presidente, y las cosas tienen que ser sencillas para que sean eficaces. Cuando usted agobia al lector con no sé cuántas páginas de artículos y artículos y artículos y artículos, eso no va para ninguna parte. Pocas ideas claras, decía el gran fundador de la filosofía de nuestro tiempo, las ideas claras y distintas, ideas precisas, claras, que hagan la diferencia con lo que sucede. Ese pacto nacional es el pacto nacional que estamos esperando, presidente, y usted es la única persona que lo puede conducir. Ay, doctor Fernando, seguiremos ayudando, pero estoy angustiado. Yo le decía anoche a un compañero, me dijo, no, es que ya van a empezar la discusión del proyecto de Hacienda en el Congreso. Hombre, no hagan eso. Usted me está recordando eso ahora. Eso es estimular la virulencia, más enfrentamiento. Una cosa tan compleja, 177 artículos. Diga, hagan una cosa, construyan 20, 25 artículos, un texto nuevo, no agresivo, y que eso sea la ponencia. Y le recordé cuando el mundo en las facultades de administración empezó a hablar de planeación estratégica, eso era muy complejo. Después vino un librito que yo leí en los años 80, después estudié mucho en la Universidad de Harvard, El poder de lo simple. Los grandes problemas necesitan soluciones simples, por eso una solución simple puede ser una sobre tarifas moderadas transitorias a unos sectores que ya pagan para ayudar a atender esto social. Eso podría ser no agresivo y marcar un contraste con lo que se ha propuesto por parte del equipo económico. Qué simple fue el plan Marshall y salvó el mundo. Qué simple fueron los pactos de Benidorm y Siches y salvaron a Colombia. Qué simple fue lo que usted le propuso al país en el 2002 y se reencauzó el curso de la historia. Lo bueno, presidente, tiene que ser así. Sencillo, directo, fácil de entender. Usted le dice a un ciudadano, mire, entiende esta reforma tributaria, aquí le entrego 179 artículos, ya lo destruyó, ya hizo imposible que esa persona siquiera asuma el trabajo de entender semejante enredo. Además, pues que los que redactan esas cosas no se distinguen por su precisión idiomática y por su facilidad para llegarle a la gente, presidente. Si esto no se hace con la persona más humilde, con el que tiene un taxi, con el ama de casa, con el trabajador agrícola, esto no funciona. Un gran pacto nacional sobre ideas fundamentales y sencillas para reencauzar la nación. Ahí tiene semejante tarea por cumplir, presidente. No, tenemos que hacer el esfuerzo, todos los que nos puedan ayudar en este esfuerzo. Llamo a la bancada del Centro Democrático, a las 6, 7 personas que hemos encargado del tema. Por favor, hablen ahora con el gobierno. Desistan de entrar a discutir estos 177 artículos. Busquen el gran acuerdo que sea 20, 22, una cosa sencilla, práctica, no agresiva. Y que eso sea la ponencia. Y que eso se apruebe. Nosotros, discutiendo esos 177 artículos, a ninguna parte llegamos. A los compañeros del Centro Democrático, construir este partido ha sido muy difícil. Y esto tiene unos antecedentes. Aquí llevamos muchos años de lucha, décadas. Muchos de nuestros compañeros han sido secuestrados y asesinados en pueblos y ciudades de Colombia. Hemos soportado muchos atentados, muchos compañeros nuestros amenazados. Esto ha sido muy difícil y esto tiene un catálogo de principios que es importante. No dejemos que sucumba esta democracia. Si reorientamos esto,
se le hace un bien al gobierno, a la democracia y al centro democrático. Le hablo a los compañeros parlamentarios del centro democrático. Yo creo que buscar esta alternativa no es maltratar al gobierno, es defenderlo de algo que ha hecho daño. La contrapropuesta, construirla, no es maltratar al gobierno, ni desconocerlo, ni agredirlo. Es servirle al gobierno, a la democracia. Yo les hago llegar ese mensaje a todos. Ideas claras y distintas, lo sencillo, el poder infinito de la sencillez. Hay que llegarle a la gente, al corazón de la gente, hay que explicarle en qué estamos, pero ¿para dónde vamos? Presidente, si no se muestra un horizonte, si no se estimula a la gente con que vamos a tener un país más constructivo, más productivo, con menos pobreza, esto no funciona. Hay que mostrar el horizonte. Mano firme, corazón. Mano firme, corazón grande, presidente. Así tiene que ser, doctor Fernando. Le agradezco inmensamente a usted, hombre, ese esfuerzo suyo de todos los días, al equipo de la Hora de la Verdad y la paciencia de todos los oyentes. Muchas gracias, doctor Fernando. A usted, señor presidente. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia. Si no me equivoco mucho, queridos amigos, está planteando un gran pacto nacional, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Sobre lo sencillo, sobre lo simple. Una reforma tributaria de 179 artículos es un desastre, es un desastre. Eso no lo entiende ni lo maneja nadie, ni eso va para ninguna parte. Borrón y cuenta nueva. Que los ponentes saquen de circulación ese farragoso proyecto de reforma tributaria que tiene el gobierno y todo lo simplifique sobre la base de unos principios claros, de unas ideas distintas, firmes como las que propone el presidente Álvaro Uribe Vélez en un reportaje que juzgamos histórico que nos acaba de conceder un gran pacto nacional para salvar a Colombia. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.